Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 41 de Que esto que el otro, salud. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Bolio. El doctor Fernando es urólogo, egresado del ISSSTE de Zapopan, en México. Hizo urología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y tiene un fellowship en cirugía laparoscópica en Bélgica, en el grupo, em, dirigido por el doctor Renaud Bolens. Y además, el doctor es sinodal del Consejo Mexicano de Urología en México. Doc, ¿Qué tal? bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. En realidad la gente no sabe esto porque además pues, los podcasts como son grabados, tenemos ya también varias semanas. Digo también porque casi con todos los colegas me cuesta varias semanas de estar programando. em, de haber dicho, sí, sí, vamos, se cruzaron diferentes cosas, viajes. Todavía, independientemente de cuando escuchen esto, del día que estamos grabando, ayer, no es que vaya a salir esto ni en vivo ni mañana, pero íbamos a vernos ayer Sí, y le salió, no hace falta que nos diga qué, pero una cirugía grande. Y considerando que el doctor Fernando es especialista, además de urología, en urología oncológica, bueno, pues ya se imaginarán. Muchos de mis pacientes ubicarán al doctor Fernando porque es uno de los urólogos a los que más le mandamos pacientes. muchas Sobre todo gracias. en la zona poniente, compartes ahí con el doctor Eugene en la zona sur, quizás para ver esto, ¿no? Oigan, hoy vamos a hablar sobre enfermedades de la próstata. Y creo que lo más importante de todo, lo más que tenemos que definir, lo primerito es qué es la próstata, doc, y para qué sirve. Bien, bueno, la próstata es un órgano el cual funciona para mantener o nos ayuda a mantener la vía urinaria limpia en los hombres. También nos ayuda a producir parte del líquido prostático, que es el que va a acompañar a los espermatozoides en el eyaculado para poder reproducirnos. Y la próstata abraza la uretra, por así decirlo. La uretra pasa, que sale desde la vejiga hacia la punta del pene. La uretra atraviesa la próstata. Entonces, gran parte de las patologías benignas que podemos presentar con la próstata se deben a cambios que con el tiempo se pueden ir presentando y eso va a ocasionar problemas para la forma de orinar. Iba yo a empezar de una manera muy abstracta y aberrante el episodio después de la próstata, pero para la gente que no se lo imagina, porque esta descripción que acaba de hacer el doctor en realidad es muy simple, muy sencillita, pero quizás para los que sabemos anatomía, en realidad para quien sea debería serlo, pero para la gente que no sabe, quiero que se imaginen la vejiga, corrígeme porque el experto eres tú, yo lo voy a describir como una copa o como un embudo que va a terminar en un tubo relativamente delgado, ¿no? Hombre, es delgado comparado con el volumen de la vejiga. Y justo en donde se hace el embudo, donde se hace la V, bueno, un poquito más abajo, la próstata la abraza, El abrazo, ¿no? exactamente. Ya dijo el doctor las funciones de la próstata. Y esto es muy relevante porque la gente normalmente no se va a sentir la próstata. O sea, es normal que alguien venga un día, no en urología, por supuesto, y te diga, mira, las anginas o hay gente que nunca se entera dónde está la próstata. Y gracias a Dios, porque será gente que nunca se enfermó. Pero Exactamente. Pues sí, la verdad es que la próstata es un órgano que está dentro del hueco pélvico, que tiene una función importante en los hombres. Las mujeres realmente tienen un remanente de próstata, que son unas glándulas, las glándulas de Skene, pero no tienen la función ni por nada parecido a los hombres, a lo que nos distingue. Y realmente la próstata, pues no la sentimos, pero sí podemos empezar a ver manifestaciones eh, conforme va pasando la edad, secundarias o que dependen en parte de la próstata. vamos a hablar ahora de qué se enferma la próstata, ¿no? Y quizás lo primero, hablando justo en el transcurso de la vida, son infecciones. ¿Por qué se infecta una próstata, doc? Normalmente la próstata se infecta por el acúmulo de bacterias. Muchas veces es secundario a
a una mala dinámica miccional. Normalmente es muy poco común que algún hombre antes de los 40, 45 años pueda tener algún tema de próstata. A veces hay ciertos pacientes que pueden presentar algo que se llama prostatitis aguda, que es un cuadro bastante florido en el cual, un ejemplo muy burdo, algún paciente que se aguante mucho las ganas de orinar porque no hay dónde o está en el coche y cuando llega a orinar por fin, antes de que empiece a orinar muy lento, empieza con molestia y después de este evento puede empezar con fiebre, con dolor en la zona perineal, con malestar, con irritación para orinar. Eso es un cuadro de prostatitis aguda que le puede pasar a cualquier hombre en cualquier edad. Sin embargo, es más común en pacientes jóvenes, menos de 45 años. Los pacientes mayores de 45 años, y digo esta edad porque así está en la en literatura. la literatura, con el tiempo pueden empezar a presentar cambios secundarios a una mala dinámica miccional, que quiere decir que una de las zonas de la próstata crece y empieza a apretar un poco más el conducto uretral y eso se manifiesta en que se levantan más veces por la noche a orinar, que tienen que pujar para orinar, que el chorro les hace pausas, que gotean o mojan su ropa interior al final de la micción, que se queden con la sensación de que vaciaron incompletamente o que muchas veces se sientan incómodos al orinar. Esas manifestaciones son las principales en un paciente que empieza a tener una mala dinámica miccional. Y muchas veces todo esto es secundario a un crecimiento de la zona transicional de la próstata, que es la que está con mayor contacto con la uretra. Entonces, estos pacientes son los que pues, muchas veces se tardan porque hay un tabú muy marcado en cuestión de ir al urólogo. Todo lo dejan para mucha gente, ir al urólogo es sinónimo de tacto rectal y de cosas incómodas, que realmente no es así. Realmente el tacto rectal tiene ciertas indicaciones, pero más que nada es intentar hablar de cómo están orinando y que mucha gente, pues ellos se ven orinar todos los días, entonces todo el mundo dice que orinan perfecto, pero cuando hacemos estudios que de forma objetiva nos muestran, es cuando les podemos demostrar a los pacientes pues, que ellos creen que están orinando perfecto, pero realmente no. Y es cuando empezamos a abordar el tratamiento. Ha habido casos que has visto tú, ¿no? Que, digo, lo vamos a comentar también un poco más adelante, ¿no? Pero para la gente que nos escucha, que nos ve y quienes nos puedan escuchar, em, que los síntomas además pueden llegar a ser tan inespecíficos que, claro, hay síntomas urinarios, pero ubico perfecto a un paciente que viste hace más o menos un año, fíjate nada, para hacer la precisión, que el síntoma principal era un estreñimiento terrible, terrible, ¿no? Pero eso no era infección, si no mal recuerdo, ¿no? No, para nada. Ese era un paciente que crónicamente orinaba mal. Obviamente nunca acudió o nunca se percató de eso. Y el tema de no vaciar completo es que la vejiga tarde o temprano va aumentando de tamaño, se va volviendo una vejiga de mayor capacidad y las fibras musculares de la vejiga a veces se van elongando y a veces no tienen la fuerza suficiente para poder expulsar adecuadamente la orina y se vuelve una vejiga retencionista. Entonces estos pacientes empiezan a tener estreñimiento, obviamente porque la vejiga está muy llena, comprime la parte del recto y tienen dolor, Obstruye. obstruye de manera indirecta una compresión extrínseca y cuando les colocas una sonda, pues sale más de un litro, litro y medio de orina y los pacientes no tenían ni idea de que tenían ese problema. Hasta que ya debutan con este tipo de problemas, que también pueden debutar con infecciones, que normalmente van a debutar con una infección de vías urinarias, que por definición en la literatura una infección de vías urinarias en el varón es complicada puesto que tenemos la uretra en promedio mide entre 18 y 25 centímetros y realmente no debe haber este tipo de infecciones en los hombres, en vías urinarias. En cambio, en las mujeres es mucho más común por el tamaño de la uretra. Sin embargo, cuando empiezan a debutar con infecciones, se debe a orina que no sale, que pasa más tiempo de lo necesario en la vejiga, a que muy probablemente por estasis de la orina pueden empezar a formar piedras o litiasis en la vejiga, independientemente de lo que se pueda formar en riñones, que es punto y aparte.
Y también todo esto inflama y crónicamente va ocasionando que los pacientes puedan orinar sangre, puedan orinar algún coagulito. Y si además de todo esto le sumamos el hecho de que la próstata puede crecer y empieza a obstruir de forma de los lóbulos laterales y algunos pacientes desarrollan un lóbulo medio, pues esta zona que normalmente debe ser un tubo para que salga completa la orina, se empieza a tener obstrucción de diferentes partes. Estuvo muy padre lo que explicaste. Afortunadamente muy simple para los médicos que nos escuchen, pero no estoy seguro que para los colegas, los escuchas no médicos, sea tan claro. Pero lo voy a simplificar un poquito y corrígeme si voy mal. En resumidas cuentas, en este caso que poníamos, si se va obstruyendo, si se va tapando, va creciendo la próstata, la vejiga, que es como un globo más o menos, se va a hacer un globo muy grande, laxo, que además puede apretar otras estructuras, en este caso el colon recto, el recto, y eso causar estreñimiento. Y además, esto puede ocasionar otros problemas. No quisiera yo entrar en tantos detalles que son magníficos, ¿eh? O sea, para los que sabemos medicina, esta explicación nos resulta encantadora, pero para la gente, no se espanten, vale la pena ir con el urólogo y se los digo en serio. Y la parte de las infecciones, en algún punto creo que lo hemos explicado, la uretra de los hombres por anatomía es más larga y nos da un mecanismo en el que es más complicado tener infecciones a diferencia de las mujeres, ¿no? Yo creo que esto es anecdótico. La primera vez que yo tuve que pasar una guardia destapando una sonda con coágulos, dije, urólogo no voy a ser. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita que decías los coágulos, eso de verdad hay guardias pesadas y esas. La verdad es que Sí, sí, a veces sí. a Digo, veces, bueno, sí, a ya ha veces no. mejorado, ya ha mejorado todo esto en general. Sí, pero mira, tú eres bastante más joven que yo. Entonces, la época en la que me tocó hacerlo, híjole, no, sí fue un batallar que yo dije, esta es una de las cosas que yo no voy a hacer el resto de mis días. No hay manera en la que yo hiciera urología. Bueno, vamos a ver. Oye, antes de saltar a los crecimientos y deterioro, vamos a decirlo así, de la próstata, Em, las infecciones de próstata, las prostatitis, pueden ser causales de infertilidad en los hombres, Es poco común, porque es una de las realmente. típicas, ¿no? Que estudian los médicos de la reproducción. Sí, normalmente los médicos de reproducción lo que van a empezar a estudiar es una de las primarias en cuestión de infertilidad es si tuvieron paperas o no. Ese virus puede ocasionar un poco de infertilidad, se llama orquitis urleana. Las otras tienen que ver directamente con aumento del calor a nivel testicular, varicocele, cambios hormonales. El tema prostático puede ser más que nada, más que inflamación, sino que hubiera alguna obstrucción a nivel del verum montano, en el folículo, que no permita que salgan adecuadamente el eyaculado. Y las prostatitis, actualmente, digo, la literatura habla de muchas otras cosas, pero actualmente las prostatitis, esa prostatitis crónica, pues ya cada vez la están dejando de usar más porque realmente estamos empezando a ver que hay muchos síntomas que son síntomas irritativos, síntomas funcionales que realmente no están derivados per se de la próstata. Y la prostatitis aguda, como tal, es una infección en la cual por alguna razón hay acúmulo o liberación de bacterias al torrente sanguíneo y ocasiona fiebre, elevación abrupta del antígeno prostático, malestar general y dolor. Eso es así, es punto y aparte. Esto lo saco a colación porque muchas veces es costumbre que te digan, si ya cumpliste 40 o más, al urólogo, que sí es correcto, o sea, by the way. Pero también si tienes menos de 40 y tienes cualquier síntoma urinario inespecífico, peculiar, cosas con las que no te sientes tan cómodo, vale muchísimo la pena que te vea urología. Y aquí creo que voy a hacer un mal chiste, pero creo que hay dos posiciones, ¿no? Los que le temen al tacto y los que dicen, yo sí quería tacto. Y entonces los dos salen decepcionados porque uno va con mucho miedo diciendo, me van a hacer un tacto, que en la mayoría de los casos no es necesario, ¿no? Exactamente, sí. Y sin embargo, el cuidado de la próstata resulta vital para los hombres. En realidad es uno
de los padecimientos que bien, es uno de los órganos que bien cuidado, sus padecimientos no necesariamente se van a complicar. Se pueden presentar, pero no necesariamente se van a complicar. Entonces vamos a hablar ahora, vamos a dar el salto a las enfermedades benignas de la próstata, no infecciosas. Eh, que bueno, pues básicamente es la hiperplasia prostática, el crecimiento de la próstata, ¿no? ¿Qué es eso? Pues Que ya mira, lo describiste más o sí, menos, pero ¿qué es? como bien dices, actualmente el término ya se cambió. Antiguamente le decíamos HPV, hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, la hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico patológico, histopatológico. Ok. Entonces, ya ahorita se ha adoptado en las nuevas guías y todo, que se llama crecimiento prostático obstructivo. Simplemente sabemos que está crecida por alguna razón y no permite que el paciente orine adecuadamente. O sea, la próstata crece toda. Normalmente la zona transicional, que es la que ya habíamos comentado, que abraza la uretra y es la que protruye y disminuye la luz de la uretra, o sea, el paso adecuado de la orina hacia afuera, esa crece y no nos permite orinar adecuadamente. Entonces son pacientes que no descansan, que se paran mucho a orinar, como habíamos comentado, y que su dinámica miccional no es la mejor. Muchas veces pacientes les llama la atención a temprana, o sea, a corto plazo y acuden a checarse. Y tristemente ahorita muchos pacientes llegan con nosotros hasta que ya tienen algo un poco más complicado. Presentan retención aguda de orina, les tuvieron que poner una sonda, no pueden orinar, infecciones crónicas, orinan sangre. Este tipo de cosas es como muchas veces llegan los pacientes y pues no es lo ideal, ¿no? Realmente como así como las mujeres acuden a los chequeos a partir de cierta edad con ginecología, idealmente todos los hombres a partir de entre los 40 y 45 años se debería hacer un chequeo anual, que es muy básico, que realmente es nada más revisar antígeno prostático y un ultrasonido en vésico prostático con orina residual para saber más o menos cómo está. No quiere decir que vayan a tener algo, simplemente vamos a descartar que no tengan algún problema. Eso, a ver, con las proporciones guardadas, imagínate que yo no soy médico, ¿no? Para fines de esta pregunta, eso equivaldría más o menos a una especie de colposcopía o papanicolao en las mujeres, es decir, estar revisando periódicamente las áreas profundas en las que se pueden correr riesgos y a diferencia de las mujeres y para fortuna de nosotros, no hay que hacer realmente una exploración instrumentada en estos casos, eh, digamos, de rutina, ¿no? Es decir, no hay que ir a hacer un tacto, no hay que ir a hacer una anoscopía, o sea, no hay que No, hacer nada. no realmente son estudios de sangre, que es el antígeno prostático, y un ultrasonido. Esto que cuenta ahora el doctor Bolio, que se me pasó decir que eres miembro de la Sociedad del Centro Médico ABC, ¿no? Sí, ¿Correcto? Aquí en la Ciudad de México, en el poniente de la Ciudad de México. Em, a ver, esto viene mucho a cuento porque algo que pasa mucho, por lo menos en nuestro país, y creo que es común a Latinoamérica, pero en México sucede muy frecuente, es que de pronto la gente tiene una obstrucción, crece la próstata, lo sondean y entonces se quedan ahí atorados porque el paciente tiene miedo de operarse, ya está bien con la sonda, se acomoda con la sonda y están entreviviendo un drama, porque mucha gente, a mí me ha tocado muchas veces que envíen la gente y me dice, es que tiene cáncer y de verdad, en un tono de drama de telenovela que yo digo, bueno, Dios mío, vamos a ver qué pasó. Y llegas y te das cuenta, por lo menos en el criterio no de urólogo, en donde digo, bueno, me parece una hiperplasia prostática, no hay ningún tema, eh, ya, ya, ya dije mi edad, bueno, no he dicho mi edad, pero ya se ve que soy más viejo, ¿no? Ya, hablando de hiperplasias prostáticas, en donde no hay realmente un tema y lo mandas con urología y lo resuelven en 3, 2, 1 y entonces te conviertes en el médico bíblico que fue levántate y anda, ¿no? Que resuelves esos problemas, pero es mucho más simple y la gente no debería llegar ahí. ¿Qué sucede cuando detectas que una próstata va creciendo? ¿Qué tienes que hacer como médico? ¿Cuál es la estrategia a seguir para el paciente? pues uno, valorar los síntomas, valorar qué tan intensos son. Hay clasificaciones y criterios. Y siempre el primer escalón de tratamiento es tratamiento médico conservador, que es a base de medicamentos que ayudan
a relajar la parte crecida de la próstata. No quita el crecimiento, no destruye el tejido, simplemente lo vuelve más laxo para que la dinámica funcional sea más sencilla y puedas sacar y orinar más fácil. Eso es lo que, es lo que hacemos. Ese sería Realmente el primer iniciamos. abordaje. Es el primer abordaje. Siempre hay que darles en el beneficio del tratamiento médico conservador. Hay pacientes que responden muy bien y pasan años con este tratamiento, con una muy buena dinámica miccional y una buena calidad de vida. Y hay pacientes que a pesar de eso, a mediano plazo no responden y es cuando tenemos que ver o presentar alguna otra opción de tratamiento, que casi siempre es un tratamiento endoscópico, para retirar este tejido, puesto que quien termina eh, dañándose crónicamente es la vejiga. ¿Por qué? Porque cada vez tiene que hacer más fuerza para poder vencer la obstrucción parcial de la próstata y lograr orinar. El problema es que la vejiga, tarde o temprano, si el esfuerzo es muy grande, se puede, pues se puede cansar, valga la expresión, y muchas veces estos pacientes, a pesar de que los desobstruyas, si la vejiga ya no tiene la fuerza necesaria, el músculo detrusor ya no tiene la fuerza necesaria, ya no va a poder sacar adecuadamente la orina. Y son los pacientes que muchas veces vemos que tienen que vivir con sonda permanencia o con una cistostomía, que es una sonda colocada hacia la vejiga Por el abdomen. por el abdomen, y pues eso cambia mucho la calidad de vida del paciente. Oye, hace algunas semanas teníamos aquí, o le invitamos a la doctora Ana Silvia, que la conoces. Claro. Y platicamos sobre piso pélvico, en el caso mucho más hacia las mujeres, ¿no? Y yo le preguntaba si en el caso de los hombres había alguna afección del piso pélvico. Que bueno, claramente se puede afectar, pero no tiene ninguna representación clínica. ¿En las mujeres puede haber algún cambio en la vejiga por retención forzada, vamos a decirle así, como pasa en el caso de los hombres, como Sí, sucede en el caso claro, de los hombres? totalmente. Y es parte de lo que estudia Ana Silvia, como uróloga funcional, que muchas veces las mujeres se aguantan mucho las ganas de orinar, los embarazos, todo esto con el tiempo origina que el estreñimiento crónico también está muy relacionado, origina que la capacidad vesical sea muy grande y muchas veces no logran vaciar adecuadamente y esto tarde o temprano, obviamente ya con diagnósticos urodinámicos y todo, si vemos que la vejiga ya no tiene la fuerza suficiente, las pacientes también terminan con sonda permanencia, ya sea vía transuretral o por cistostomía, para lograr sacar la orina, porque a fin de cuentas la vejiga es como si fuera valga la comparación, como un tinaco, y de alguna forma tiene que salir. Entonces, si el tinaco es muy grande, ese es el problema, porque a veces ya no tiene la fuerza. Y eso está pasando, lo estamos empezando a ver mucho con mujeres ya arriba de 75, 80 años, que o llegan a la consulta con infecciones, 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 y cuando empezamos a estudiar el porqué de las infecciones, porque pues una infección le das tratamiento y punto, pero el chiste es encontrar cuál es la causa que está haciendo que esta persona tenga muchas infecciones. Y de ahí encontramos este tipo de problemas. Que bueno, es otro tema, pero ya la infección de vías urinarias ya también empieza a ser un problema más relevante, ¿no? En tema de infectología. Oye, bien, vamos bien. Y vamos a pensar que o bien llega un paciente ya con una hiperplasia o un crecimiento prostático eh, avanzado o que no responde a tratamiento. Antes, yo las pocas veces que he tenido que explicar esto a algún paciente, no es que no los vea, pero por algún motivo no entro mucho en esa dinámica de explicación en esto. El crecimiento prostático, pues es prácticamente por la edad. ¿A qué se debe el crecimiento prostático que va a ir obstruyendo? No hay factores preestablecidos o no hay una receta que diga si tú haces esto, esto y esto, vas a terminar con crecimiento prostático. Lo que hay que valorar, hay pacientes que pueden tener una próstata muy grande, que o sea, está influenciado un poco de genética. Tampoco hay alimentos que vayan a ocasionar el que a una persona le crezca más o otra. Esto tampoco está bien relacionado. Obviamente, si te metes a literatura general, han relacionado mil cosas, pero no hay nada que te diga. Simplemente es parte del desarrollo sí, del desarrollo del hombre, que así como nacemos, crecemos, nos morimos, pues
entre el periodo de adulto joven, a adulto mayor y a vejez, puede ir creciendo. Y no siempre una próstata grande va a ocasionar problemas, lo mismo con una chica. O sea, muchas veces depende de otros factores. O sea, no toda próstata grande va a ocasionarle problemas al paciente. Y hemos visto últimamente muchos pacientes que tienen una próstata de un tamaño mediano, por así decirlo, para la edad, pero tienen muchos síntomas. Entonces, realmente, más que esté directamente relacionado con el tamaño de la glándula, es sobre todo, uno, en la forma en la que crece y dos, en la dinámica miccional. Voy, voy a, voy a hacer una referencia a los síntomas porque tú los describiste muy bien, ¿no? La verdad. Pero probablemente viste esta película de Son como niños. Y no me acuerdo si es la uno o la 2. Y hay una escena en donde están subidos en una canoa, en un lago, y va a hacer pipí alguno de ellos, ¿no? Va a orinar, pues, va a ejercer la micción. Y entonces le pregunta a otro, empieza a orinar hacia el lago, y empieza a hacer una orina intermitente, una micción intermitente. Y le pregunta a otro, le dice, ¿por qué orinas en clave Morse o algo por el estilo? Entonces, si la orina del hombre sale justo, esa es la intervención. Sí, pausada, Eso es un síntoma muy relevante, ¿no? Que la gente puede totalmente. ver. Y que es motivo para ir al urólogo. Yo ahí les diría, puede ser que haya personas que vivan en una zona donde no haya urólogos, porque hay poblados en nuestro país. Pues confíen en los médicos que tienen en sus pueblos o en sus ciudades, ¿no? Eh, pero en términos generales, en todas las ciudades, chicas, medianas y grandes, va a haber urólogos. Tú me corregirás, pero en términos generales, ya a estas alturas de la vida, va a haber. Háganse un chequeo. Lo que sí les voy a decir es, si alguien, corrígeme si estoy equivocado, les propone de inmediato una cirugía, hay que evaluar si no estás orinando nada, si es un problema muy agudo, que si estás totalmente tapado, seguramente sí lo necesitas. Pero si tus síntomas son inespecíficos, es más, fuiste a un chequeo porque tenías dudas y te quieren operar, pide una segunda opinión, busca un médico de confianza. No lo sé, no, es una recomendación un poco al aire, pero que busca fomentar pues, todas las buenas prácticas, que a los pacientes les vaya mejor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es una cirugía? O sea, vamos a pensar que ya decidiste que tienes que operar a un paciente de la próstata. Ya nos decías que es laparoscópica, o sea, no tienes que abrir la piel, no tienes que hacer grandes heridas. ¿Cómo es una cirugía para retirar la próstata? Sí, para operar la próstata por crecimiento prostático obstructivo realmente es una cirugía endoscópica. Se hace vía transuretral. Entramos por el meato uretral, por el pene, hasta llegar a esta zona y observamos la vejiga y toda la zona o el tejido que está obstruyendo y pues vamos a proceder a retirarlo. Ahorita hay muchas opciones de tratamientos. Tradicionalmente se cortaba el tejido con energía monopolar, se coagulaba, de ahí los lavados de sondas con los coágulos, etcétera. Ahorita ya existe también la energía bipolar que ayuda a que podamos pasar más tiempo operando, porque antiguamente nada más se podía una hora porque usábamos una solución en isosmolar, pero ahorita ya se puede utilizar en de, de soluciones y la energía bipolar es muy buena para poder cortar y vaporizar, disminuir las opciones y disminuir el sangrado. Y actualmente lo más nuevo y lo que ya estamos empezando a hacer es algo que se llama enucleación de próstata con láser de Olmio, que prácticamente es cortar todo el adenoma y, bueno, vale la redundancia, enuclearlo, quitar todo el adenoma que está obstruyendo. Como servir un helado. Como servir un helado, sí, o como si tuviéramos una mandarina y le quitamos los gajos y se queda la cáscara, porque el paciente sigue teniendo próstata. Nada más que la zona que está obstruyendo es la que retiramos, se quita en bloque, con la ayuda del láser disminuye mucho el sangrado y prácticamente se manda todo el tejido enucleado hacia la vejiga y metemos un morcelador, que es una varilla que tiene unas cuchillas en la punta y morcela todo el tejido prostático para poder sacarlo de la vejiga y con eso se termina el procedimiento. El paciente se queda con una sonda, dependiendo del tipo de procedimiento, puede ser de 24 a 72 horas, para ayudar a ferulizar y a que vaya sanando en ese tejido
que se queda y luego se retira la sonda para que el paciente empiece a orinar Normal. normal, mejor. Y también algo muy importante, siempre va a ir de la mano de qué tantos cambios crónicos tenga su vejiga, que es algo que no podemos ver en ningún estudio y es algo que avisamos siempre, o yo tiendo mucho a avisar, porque una cosa es quitar el tejido que te está obstruyendo, pero si la vejiga por dentro ya tiene cambios crónicos, pues el paciente tiene que entender que esa vejiga se tiene que adaptar y entender que ya no tiene que hacer tanta fuerza o tanta pujo porque ya no tiene la obstrucción. Y eso es un periodo en el cual el cuerpo se va adaptando, porque no es como, pues mucha gente la opera y dice, no, es que orino peor Perdí que el control. antes, exactamente, y realmente no. Pero yo les explico, no es como cambiar una llanta, o sea, la vejiga no se puede cambiar y ya tiene un cambio o daño crónico que se va a ir adaptando, pero lo principal era quitar la obstrucción. Oye, yo creo que las 2 grandes preguntas que se hace la gente cuando le tienen que operar la próstata, y claramente son diferentes, tanto los procedimientos como las consecuencias en los padecimientos benignos que en los padecimientos malignos o no benignos, ¿no? Pero en los padecimientos benignos, que son los que estás platicando, la gente normalmente se va a preguntar: "Oiga, doctor, ¿y me puedo morir?". Yo creo que antes seguramente el riesgo de sangrado era relevante, conforme han ido haciéndose laparoscópicas, eso va disminuyendo, y entiendo que hoy en realidad eso es muy remoto. Sí, o sea, realmente cualquier persona que entra a un procedimiento o a un quirófano puede tener una probabilidad, Sí, pero no o relacionado directamente al procedimiento. Incluso se han vuelto que a veces hay enucleaciones que son incluso ambulatorias. O sea, se hace en la mañana y en la noche está en su casa con sonda, descansando y en lo que se recupera. Entonces, realmente es un procedimiento que se ha mejorado mucho, o sea, se ha mejorado mucho los efectos secundarios que puedan tener o los efectos adversos del procedimiento y el beneficio cada vez es mayor. eso contesta en realidad la segunda pregunta, porque la primera que hacen es: "Oye, doctor, ¿y voy a perder la erección?". No, realmente, si bien los nervios la erección Una respuesta. es una respuesta a sensaciones nerviosas que mandan señales y que generan que llegue sangre al pene para causar la erección, que está controlada por nervios. Los nervios pasan sobre la próstata, pero nosotros no, cuando se opera la próstata para que orinen mejor, no tenemos contacto directo con la zona por donde pasan los nervios. Entonces, realmente no está relacionado. O sea, los pacientes que se operan de próstata para que orinen mejor van a seguir teniendo la misma calidad de erección que tenían antes de operarse, y que hay muchas otras variables que pueden influir en eso. O sea, si ya era mala, va a seguir siendo mala. Exactamente. Sí, sí. La calidad orgásmica la van a seguir teniendo cuando tengan actividad sexual, van a seguir sintiendo igual. Lo único que sí cambia es que no va a haber eyaculación hacia afuera, puesto como ya no tenemos este tejido prostático que se junta para poder eyacular, ellos van a sentir el orgasmo, va a haber eyaculación, pero va a ser una eyaculación retrógrada, o sea, se va a ir hacia la vejiga y cuando orinen, orinarán todo lo eyaculado junto con la orina, pero no hay mayor cambio en cuestión de sensación. Hay gente que asocia una adecuada actividad sexual con la eyaculación, entonces ahí es donde a veces llegan con algunos datos de que no entienden, temor o que se sienten mal, pero si se les explica y se les aclara el porqué de estas cosas, la gran mayoría se quedan muy tranquilos y entienden que, pues, que realmente no afecta. Voy a hacer una brevísima pausa de la plática ahorita, porque para todos los que nos estén escuchando, esto que acaban de literalmente, bueno, esto que están oyendo, es uno de los motivos, no quiero decir más importantes, pero uno de los motivos relevantes del por qué deberían hacerse un chequeo periódico y temprano. Porque si un día necesitan que los atiendan, créanme, prefieren este procedimiento que un procedimiento de algo maligno. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? De entrada, los efectos secundarios van a ser infinitamente menores. Y este efecto, que si bien no es vital, sí es muy relevante para todas las personas, la capacidad y la calidad de la actividad sexual, en este procedimiento se conserva. Sí. Igual que antes. O sea, si viene todo tu entorno cuidado y tú tienes una buena actividad, va a seguir siendo igual de buena. Si no es tan buena, bueno,
Claro, hay muchas otras opciones y se tiene que valorar, pero realmente, Que eso también lo ve el urólogo, ¿eh? exactamente, ese tipo de cirugías que son para desobstruir la vía urinaria Afectan. no afectan de manera directa la calidad de la erección en lo más mínimo. Voy a hacer una pregunta que en realidad para los médicos debería ser muy obvia, pero para el público que nos escucha no tanto. Las personas a las que se les hace una em, resección o enucleación de la próstata, a las que se les quita la próstata en este sentido, ¿pueden volver a reproducirse? No. Realmente, como bien sabemos, la eyaculación hacia afuera, valga la redundancia, la eyaculación es la que va a originar una reproducción, ¿sí? Sin embargo, sí pueden volver a reproducirse, no de la forma natural, por así decirlo, con una relación, pero esos pacientes siguen produciendo espermatozoides y se pueden obtener por otras vías para poder hacer algo in vitro. Realmente sí está un poco relacionado a cuestión de edad. No creo que haya mucha gente arriba de 60 años que quiera tener hijos nuevamente. Puede existir, perdón, pero no es una limitante. O sea, el hecho de que porque quieres reproducirte o algo así, tener una muy mala calidad de miccional, una mala calidad de vida, ¿Nunca realmente te ha no. tocado ver algún caso de un paciente con crecimiento prostático obstructivo? Creo que ya lo dije bien, ¿verdad? Ya Sí. rejuvenecí. Bueno, con crecimiento prostático obstructivo, de menos de 30 años. Me ha tocado ver 2 casos documentados. Ya, después platicamos, pero sí, justo por ahí va la pregunta, que efectivamente en la generalidad no debería ser una duda. Esa pregunta más fue como aportación mía a las dudas que pudiera tener la gente. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la enfermedad maligna o del cáncer de próstata. Y primero hay que definir qué es el cáncer de próstata. Sí. El cáncer de próstata realmente es una mutación de las células prostáticas en las cuales por alguna razón, y hay muchos factores también relacionados, también no existe una recetita que si haces 1000 cosas o estas cosas a fuerza vas a tener. Está más que nada relacionado con el estilo de vida occidental, o sea, América, Europa, está muy relacionado directamente con también la raza. Los afroamericanos tienen mucho más probabilidad de poder tener cáncer de próstata. También está asociado con, con ciertos genes, el BRCA1 y 2. Y bueno, no hay forma de poder prevenir el cáncer de próstata o de que no me vaya a dar. Lo que sí se puede hacer es que si se detecta a tiempo, existen muchos tratamientos los cuales hacen que el paciente le vaya muy bien, tenga muy buena calidad de vida, que haya control o curación de la enfermedad y posteriormente, si llegan a fallecer, no van a fallecer por cáncer de próstata. Eso es lo Ah, importante. Eso es lo importante del diagnóstico. Obviamente la palabra cáncer es muy general, hay muchos órganos, pero específicamente en próstata es una enfermedad que cada vez aumenta la incidencia, o sea, cada vez encontramos más pacientes con cáncer de próstata, pero cada vez se mueren menos pacientes de cáncer de próstata. oye, ahorita lo explicas muy bien, ¿no? El cáncer de próstata es esta mutación, crecimiento anormal, y lo ideal es detectarlo a tiempo. Antes de saltarme, voy a tratar de recuperar en orden las preguntas que aparecieron en mi cabeza. Em, entonces, a los asiáticos y a los orientales, probablemente a los árabes, tienen menor incidencia de cáncer de próstata, y eso está relacionado con la genética, o sea, con la raza o con el estilo de vida. Eh, específicamente de los árabes no estoy tan seguro, de los asiáticos sí. Por ejemplo, en Japón la incidencia de cáncer de próstata en Japón, en Corea, en China es muy baja en comparación con otro tipo de cáncer como el cáncer gástrico y mucho de esto tiene que ver con el estilo de vida, con el tipo de comida, que es lo que más Sí, ha el cáncer de relacionado. estómago en los asiáticos es Sí, terrible, y sí. todo tiene que ver por comer cosas crudas y los órganos fosforados, etcétera, que son los que pueden ocasionar estos cambios crónicos. Y en cáncer de próstata, el estilo de vida occidental, por así decirlo, lo han relacionado con
Problemas metabólicos, hipertensión, sobrepeso, comida rica en grasas, poco ejercicio, que realmente es más que nada pues lo que sucede en toda parte de Occidente, ¿no? Oye, esas relaciones, hablando específicamente para cáncer de próstata, ¿son sólidas? Están relacionadas, sí, o sea, sí están basadas así, pero realmente también siempre hay un componente extra que no se ha logrado encontrar al 100%, porque pues si agarramos a 10 personas que tengan las mismas características, probablemente 3 de 10 de esos 10 puedan tener cáncer de próstata. Entonces, ¿qué hizo que uno sí y uno no? Eso es lo que todavía no se ha podido dilucidar adecuadamente. Como decía al principio, no hay la receta exacta de que si haces todas las cosas a fuerza lo vas a tener, no. Pero el chiste es prevenir e ir descartando que no lo tengas. Oye, vamos a ver. Después nos dijiste que el cáncer de próstata está relacionado con los genes BRCA1 y 2. Sí, hay Estos junto dos con otros. genes, Ujú. estos dos genes específicos que mencionaste, se relacionan con otro tipo de cáncer. Sí, con cáncer de mama. Eso está súper interesante porque el cáncer de mama es el cáncer más importante que estamos viendo en general en la población. O sea, hoy lo más frecuente, lo que suele tener la mayor cantidad de gastos por tipo de padecimiento es el cáncer de mama. Eh, Claramente el cáncer de mama se va a presentar en 99% de las mujeres, 1% de esos pacientes son hombres, pero ¿qué tantos pacientes con cáncer de próstata tienen activos estos genes? Bueno, ese porcentaje, muchas veces, hay un 30% menos. Las guías comentan o hacen énfasis en que los pacientes que tengan un familiar o más de primera línea que hayan tenido cáncer de próstata deben empezar a prevenirse o a checarse más jóvenes, o sea, a los 40 años. O sea, si tuviste papá o abuelo con cáncer de próstata, ese paciente tiene que empezar a revisarse a los 40 años en lugar de los 45. Las mutaciones o buscar intencionalmente si el paciente tiene mutación, solo cuando son pacientes muy jóvenes, o sea, menores de 50 años que tengan un cáncer de próstata agresivo, ahí sí habría que buscar el tipo de mutaciones y esto muchas veces se va a ver reflejado, sobre todo cuando si este paciente continúa la historia natural de la enfermedad y progresa por la agresividad del tumor, eh, habría que estudiarlo para ver si hay ciertos medicamentos, inhibidores de PARP, que pueden ayudarlo en tratamientos en etapas más avanzadas, si es que llega a esas. Sin embargo, el estar haciéndose screening previo no está indicado. Y así como las mujeres en algún momento que mamá, tía tuvieron cáncer de mama, ellos se checan la mutación y si la tienen antes de cualquier cosa, se retiran las mamas y se ponen prótesis para prevenir, como lo hizo Angelina Jolie. En próstata no está indicado, en lo más mínimo. Hubo un paciente que lo hizo en Inglaterra, intentando ver esto, y vieron que era más el riesgo que el beneficio que pudo obtener este paciente. Entonces, realmente en este caso no está indicado eso. Aquí lo más importante es detectarlo a tiempo. Oye, ¿hay algún estudio que establezca la relación entre ascendencia con cáncer de mama, mamá, abuela, tías, etcétera, con cáncer de próstata, pensando en esta línea de la genética, de los genes BRCA? Realmente te mentiría, o sea, No lo no tengo algo muy fresco. Realmente sí, o sea, sí se ha estudiado, no sé qué tanto de estas pacientes, se ha establecido. ajá, que las pacientes que hayan tenido, que a lo mejor un hijo, un hermano o algo así puedan tener cáncer de próstata, ahí sí Pero la te pregunta está mentiría. buena, ¿no? Sí, O sea, y prometo investigarlo y te mando no, el a dato. lo mejor no hay, porque entiendo que una cosa es que tengan los genes, pero la probabilidad de que tengan las mutaciones suficientes para que desarrollen el cáncer por lo menos no se ha documentado suficientemente bien. Entonces, Exactamente, no es tan común. todavía creo que falta mucho tiempo para que tengamos ese nivel de avance en el screening de genética y podamos establecer esos vínculos. Exactamente. Pero ahí lo dejo para las futuras generaciones que quieran hacer investigación, está buena, ¿no? Ok, si ya vamos en esta línea de pensamiento,
Y ya decíamos, antes de entrar a lo más crudo del cáncer de próstata, em, ¿hay forma de prevenir? El ejemplo típico para cualquier médico es, si tú quieres prevenir el cáncer de pulmón, que no fume la gente, ¿no? Eso es obvio. Eh, vejiga también, ¿no? No Con el fumar. tabaco. Em, de próstata, Estrictamente no, no hay nada que puedas hacer que te vaya a prevenir. Realmente no hay algo que en algún momento quisieron relacionar o habían relacionado significativamente el consumo de más de 20 tazas de café al día o al día, ¿no? o de carotenos o de cosas así. Realmente no hay nada que pueda prevenir. Aquí el chiste es este, revisarse para detectarlo a tiempo. En México, no, perdón, en Estados Unidos el 75-80% de los cánceres de próstata se diagnostican en etapa localizada, más o menos un 6 a 8% en etapa metastásica. Hubo un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología, donde el 40% de los pacientes de población abierta llegaban metastásicos. O sea, quiere decir sin opción de curación, simplemente controlar la enfermedad. Entonces, esto nos habla de que realmente pues no hay una cultura de prevención. Entonces, es a lo que tenemos que enfocarnos en prevenir y realmente ver si o descartar que no lo tengamos, porque si lo tenemos, hay muchas opciones de tratamiento y los pacientes viven muy bien con el tratamiento y con una muy buena calidad de vida. Hoy voy a tomar este dato que acabas de dar, del 40% llegan con un cáncer descontrolado, a eso se quiere decir Ujú. metastásico, pero eso significa, estamos hablando de un 100% de pacientes que llegaron con cáncer. Significa que hay 60% que llegó con un cáncer localizado, es decir, atrapado en la próstata, ¿correcto? Sí. Pero algunos de esos cánceres, yo no tengo la estadística, pero sé que es así, algunos de estos cánceres llegaron con, no sé si decir etapas avanzadas, no sé cómo voy a explicar esto, pero tú me lo vas a entender perfecto, con un Gleason alto. O sea, incluso 7, 8, Sí, mezclados, pero no se salieron de la próstata, o no se han salido. o no, no, sí, bueno, o no se han salido de la próstata. Y no sabemos cuánto tiempo llevan. O sea, hay estudios que te dicen que hay pacientes que pueden estar mucho tiempo con un cáncer, pero localizado en próstata, y estrictamente hablando tampoco se sabe por qué no se salen. Realmente todo influye O es un volado. más que nada todo va en relación a la agresividad. O sea, como bien dices, la escala de Gleason, que la hizo el doctor Gleason, nos habla de la agresividad. Ahorita ya se hizo una nueva clasificación que se llama ISUP, que lo divide en grupos y dependiendo de cada grupo nos va a hablar de la agresividad. La agresividad tumoral es uno de los componentes más importantes para poder ver qué tan rápido, aunque en general es un cáncer lento, pero mientras más agresivo, se presume que es más probable que se pueda salir de la próstata y pueda haber afectación de ganglios o pueda haber afectación en algún otro órgano. Lo más común es hueso primero. Y mientras más temprano lo diagnostiquemos y la agresividad sea menor, el paciente le va a ir mucho mejor. Entonces, no es lo mismo diagnosticar a un paciente que tenga un Gleason 6 o un Gleason 7 a pacientes que lleguen ya con enfermedad un poquito más agresiva, que la única forma de saber qué tan agresiva es la enfermedad es con la biopsia, pero y de ahí poder ver qué opción o qué estrategia de tratamiento se le va a ofrecer. Esto, híjole, es más, un poquito nada más por el gusto. ¿Por qué nos explicas a la audiencia la escala de Gleason? Porque un Gleason 6-7, en realidad, no sé si lo estoy explicando bien, no es que haya 6-7 niveles, es que se empiezan a mezclar o a sumar, ¿no? Sí, o sea, la escala de Gleason es una escala en la cual describe lo que observan los patólogos en la biopsia o en la próstata en general y nos habla de la diferenciación de las células. El patrón 3 es el patrón menos agresivo o más diferenciado, bien diferenciado, o sea, todavía El tienen más forma, noble. es el más noble. Y
se van sumando porque el reporte nos tiene que decir de la muestra, primero se tiene que poner el primer número del patrón que más células tenga. O sea, si el pastor lo revisa y solo ve puras células 3, entonces el primer patrón es 3. Y como solo hay células 3, pues es 3 más 3 igual a 6, etcétera. Vamos avanzando y en el siguiente número vemos que hay más células 3, pero también hay hay una menor cantidad de células 4, que es un patrón, un patrón un poquito más agresivo en menor cantidad, que es un 3 más 4. Pero no es lo mismo que sea 4 más 3. Quiere decir que sigue siendo 7, pero quiere decir que hay más células 4. 4 o patrón 4 y menor patrón 3. Entonces quiere decir que este menor patrón 3, o sea, esta pieza antes era 3 y se ha desdiferenciado para tener más cantidad de patrón 4. Entonces, un 4 más 3 no es lo mismo que un 3 más 4, en números sí, pero representado en los criterios, en las clasificaciones para cáncer de próstata, un paciente con un 4 más 3 tiene más probabilidad de que con un tratamiento de intención curativa no sea suficiente para su cáncer. ¿Por qué? Porque o sea, tiene un patrón más agresivo en comparación con el otro. El otro día me tocó explicar qué eran las células cancerosas y se me ocurrió algo que me parece que viene muy ad hoc, y es como esta película de los Minions, cuando los Minions se vuelven morados, ¿no? Los bien diferenciados serían los Minions amarillos, pero ya cuando se van desdiferenciando, son cuando se empiezan a volver morados y todos agresivos y no los puedes controlar. Ese sería el mejor escenario. Si no lo han visto, no hace falta que vean toda la película, pero Exactamente. ese sería un escenario. Y ahora sí, ¿cómo es la cirugía para este padecimiento? Realmente el tratamiento del cáncer de próstata hoy por hoy es tan amplio que podemos estar eh, influyen muchos factores, muchas características de los pacientes y es como hacerle un traje a la medida a cada paciente porque tenemos que basarnos, uno, en edad, dos, en la agresividad de la enfermedad, la localización, para poder saber qué le podemos ofrecer. Y va desde que hay pacientes que están en vigilancia activa, que simplemente es hacerles resonancia y biopsia cada año para ver si la cantidad de enfermedad se mantiene, o sea, es poca y no hay que operarlos. Parte o la piedra angular del tratamiento es la cirugía, puede haber también radioterapia y ya en pacientes localmente avanzados y metastásicos, ah, ya vamos de la mano con el oncólogo. Realmente la cirugía para cáncer de próstata, eso se llama prostatectomía radical. Hay tres opciones. La forma tradicional, que es abierta, una incisión debajo del ombligo en la línea media. Puede ser laparoscópica o robótica, donde el fin último es quitar, ahora sí, toda la próstata, las vesículas seminales, los ganglios pélvicos y unimos el cuello de la vejiga con la uretra para que el paciente pueda orinar nuevamente. En estos casos, ¿qué pasa con la erección, por ejemplo? Ahí, dependiendo, también eso va mucho de la mano, los nervios que pasan sobre la próstata, ahí sí tenemos que, pues muchas veces Cortan. se cortan y nos los llevamos, o realmente, dependiendo también, va mucho de la edad y sobre todo de la agresividad tumoral, se puede hacer algo que se llama preservación o neuropreservación, en la cual intentamos no tocar o no cortar los nervios que se encargan de la erección sin dejar enfermedad, porque obviamente, pues de Sí, nada claro. le sirve a un paciente Tener erección y tener tener erección y cáncer, ¿no? continuar con cáncer, Sí. pero intentamos neuropreservar siempre que se pueda y poder extraer la próstata. Obviamente, esos pacientes después de operados empiezan en un tratamiento de recuperación de erección con ciertos medicamentos y todo, pero hay que tomar en cuenta que los criterios o las metas indispensables para un tratamiento o una cirugía de cáncer de próstata son, lo primero, el oncológico, el resultado oncológico que hayamos sacado o retirado toda la enfermedad. Dos, la continencia. Y en tercer lugar viene la erección. Entonces, eso es lo que intentamos. En realidad, te pregunto la erección porque quizás es de lo que más preguntan los pacientes, ¿no? Sí, El tema de la incontinencia o continencia urinaria se vuelve otro de los temas críticos.
que quizás es el más importante en lo funcional, porque son pacientes que si no logran establecer una buena continencia, pues tienen que vivir con pañal o pegados al baño, etcétera, Exactamente. ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Cuando el paciente ya tiene incontinencia, ¿Sí? dependiendo del grado de la incontinencia, hay que ver, muchas veces la continencia va dada también por la técnica y la vía de abordaje, cómo se preserva la uretra, cómo se anastomosa, cómo se une el cuello de la vejiga con la uretra. Eh, Realizar este tipo de cirugía con robot mejora mucho la tasa de continencia, mejora mucho también la tasa de preservación de erección y dependiendo de cada paciente, también los resultados oncológicos. Si el paciente por alguna razón está incontinente completamente, existe algo que se llama esfínter artificial, que se coloca y es como literal, una agarradera, por así decirlo, alrededor de la uretra, que se activa con un botón para que se abra y se cierre y el paciente pueda orinar. No es lo ideal, cada vez este procedimiento, la prostatectomía radical, se ha vuelto más, o sea, la hemos dominado mucho más, entonces las tasas de incontinencia son muy, muy bajas. Muchas veces son operador dependiente, pero en general son muy bajas y también logramos preservar también los nervios. Ojo, aquí lo más importante es lo oncológico. Claro, absolutamente. A ver, creo que me voy ya a recapitular un poco lo que hemos hablado de la enfermedad prostática y es, lo más importante es prevenir y para la prevención hay que hacer un chequeo que además depende, por supuesto, de la consulta sí, del urólogo, pero del urólogo oncólogo en este caso, que es tu, a ver, cirugía oncológica neuro, ¿no? Que es tu sub o una de tus subs, estudios de sangre y ultrasonido. Y entonces esto se vuelve una práctica muy buena para que la gente tenga una mejor calidad de vida en todo. Y quizás un poco en base o con base en lo que decíamos, la prevención depende de una dieta regular, de mantener un buen peso, de hacer ejercicio, o sea, pero es real, o sea, no es nada más de, tienes que comer bien y hacer ejercicio. El tener estas prácticas, justo ayer leía un artículo que decía, simplemente el hecho de hacer ejercicio disminuye la incidencia de cualquier tipo de cáncer no me acuerdo si era 30 o 40%. O sea, la probabilidad de que a una persona le dé cáncer es menor si hace ejercicio. Y aplica, por eso te hacía la pregunta del cáncer de próstata. Pero quiero cerrar un poco, y un poco de lado con un tema que quizás es, a ver, quizá es muy innovador, pero es muy vigente al mismo tiempo, y es todas estas personas, todos estos pacientes que prefieren tener un cambio de sexo, un cambio de género, que, a ver, depende todo lo que hayan hecho. Claramente, si no conservaron la próstata, pues, ¿qué digo? No sé por qué no la conservarían, pero si no hubieran conservado la próstata, bueno, ya no tienen riesgo. Pero para todos los pacientes, independientemente de los procedimientos o no que les hubieran hecho, si conservan la próstata, probablemente van a tener estimulación hormonal femenina, lo cual cambia el riesgo de que haya, a ver, es una pregunta un poco tricky, pero ¿cambia el riesgo o la probabilidad de que exista cáncer de próstata? No, realmente no, no cambia en las personas transgénero o que tengan cirugías. eh, Realmente al tener próstata, independientemente, la próstata se va a alimentar, por así decirlo, de testosterona, pero sí existen pacientes que, aún siendo transgénero y teniendo la próstata, pueden tarde o temprano desarrollar en cáncer de próstata. Como hay bloqueo androgénico y hay más estimulación a partir de estrógenos y disminuye la testosterona, se pudiera intuir que la probabilidad disminuye, pero si el paciente ya viene con algún cambio genético o algo, pues tarde o temprano lo puede presentar. Entonces, no hay forma de preverlo. Entonces, incluso estos pacientes que saben que tienen próstata, pues tienen que continuar este chequeo independientemente de cualquier otra cosa. Y a ver, de verdad, la pregunta va con la intención de darle visibilidad a riesgos de salud que hoy probablemente mucha gente no está viendo, ¿no? Pero además, si es gente que ha estado atendiendo y ha estado atendiéndose, dando seguimiento a estimulación hormonal, cirugías, etcétera, ya trae una cultura muy interesante o muy correcta de eh, cuidarse. Entonces,
independientemente de la preferencia, el género que adopten o que adquieran, eh, si conservan próstata, cuídense. O sea, y es exactamente igual, eh, que una mujer yendo a hacer, bueno, no es exactamente igual, ¿no? Pero es una metodología similar, con periodicidad similar, y cuídense. O sea, esta parte en donde pase lo que pase, si tú tienes un órgano, ese órgano se puede enfermar, el que sea, pero en este caso la próstata. Muy bien, Doc, me gustó mucho el episodio. Oye, Muchas gracias. normalmente terminamos pidiéndoles 3 recomendaciones a nuestros invitados. Ok. La primera, La primera es, pues bueno, que le pierdan un poco de miedo al urólogo o al tabú de la urología. Y la segunda es, siempre es mejor prevenir y empezar a llegarse a tiempo. No está de más y así se pueden encontrar muchas cosas en etapas tempranas, si es que las tienen. No el hecho de que vayas a checarte quiere decir que vamos a encontrar algo. Es más, es mejor que vayas a checarte y te digamos, no tienes nada, nos vemos en un año, a que de la nada presentes o algo o si no. tienes estos cambios, cuídate así y nos vemos en un año, Exactamente, ¿no? sí, con ciertas recomendaciones. Y pues la tercera, coman frutas y verduras. Eso es todo. Ahora, recomiéndanos una película, la que más te guste. Whiplash, Ah, muy bien. Sí, sí, es me gusta. como muy apasionante esa película. Me gusta y yo siento que es, bueno, cuando la vi, digo, la he visto muchas veces, pero ciertamente a veces hice una analogía o para mí representó parte de lo que vivimos en medicina nosotros. Totalmente, claro. Entonces, pues sí, me gusta mucho. Sí, sí, absolutamente sí, sí. Yo creo que por eso no la he visto tanto, porque en buena medida es una de las también de las pesadillas que vivimos. No pesadillas, pero sí es un mundo bastante duro. Pues Te acostumbras, pero te acostumbras, no quiere decir que esté bien o no, pero yo siento que tarde o temprano, digo, depende de cada persona, pero a veces aprender de esa forma te ayuda a valorar muchas a cosas. valorar y a forjarte, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Un libro. Un libro, uno que también es el favorito de mi esposa, Insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Cómo no. Bien, ¿eh? Muy buena Ujú. recomendación del libro también. Y una canción, Doc. Una canción, mi favorita, Stairway to Heaven, de Led Okey, Zeppelin. muy bien, muy bien. Doc, ¿tus redes? ¿Dónde te encuentra la gente? Mis redes, realmente todavía no soy muy activo en eso. Tengo Twitter, que es @fmBolioL, mi nombre completo, Fernando Miguel Bolio Laviada. Este, y bueno, mi número celular y Si lo quieres dar, sí, sí, mayor tema. adelante. No, 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 en el Ah, número, sí, sí, está bien. Y bueno, pues ya saben, si les gustó el episodio, califíquenlo, denle follow, compártanlo, eh, denos sus comentarios, por supuesto. Si tienen dudas, pregúntenos en redes, porque además, si nos fuimos claros, sobre todo, porque a a veces, ver, hay veces, estos temas, a veces más allá de la claridad, este, hay gente que puede sentirse con dudas específicas que quiere, y siéntanse cómodos si quieren compartir las dudas en redes por mensaje directo, se las voy a hacer llegar al doctor Bolio para que las contestemos de manera, de puntual. la misma manera puntual y discreta, y eventualmente puedan programar consulta con el doctor Fernando. Em, pues esto fue el episodio 41 de Que esto que el otro salud, estuvo muy bueno. Me deja con un muy buen sabor de boca por muchas causas. Lo primero es desmitificar el tema de la urología, lo que decías. Chavos, colegas, hombres, chéquense, no está de más. Vayan sin la expectativa del tacto. Eso es ya hoy en día no es Exact- lo usual, ¿no? ¿No? Exactamente. Muy bien. Gracias a todos. Vámonos. Muchas gracias. Hasta Esto luego. que el otro, salud. Salud.